Veamos ahora la clasificación genético-molecular de los canales iónicos y lo que ocurre en el genoma humano. Al respecto, tengamos en cuenta que 1,3% del genoma humano comprende la codificación de canales iónicos. Pero a esto se agrega diversidad porque ocurren mecanismos de splicing alternativo que deben haber estudiado en genética, lo cual da diversidad a estos canales, dado que se juntan distintos exones para dar como resultado el canal final. Entonces, todo este conjunto de canales iónicos del genoma humano, que se clonó básicamente con el proyecto Genoma Humano, esta es la publicación de Craig Venter del año 2001, eso se le denomina el chanoma, dado que estamos en la era de los omas, chaneloma o chanoma. Y cuando queremos ver qué canales iónicos son los que comprenden ese chanoma, podemos hacerlo este árbol que se denomina un cladograma, y básicamente cada color representa cada tipo de canal, y cuanto más divergencia hay, implica en general que es más antiguo ese canal. Entonces, todo lo que ven en color rojo son toda la diversidad de genes para distintos tipos de canales de potasio que existen en el organismo humano. Estos son todos canales de potasio, ¿ven? Estos que están en verde no se los vamos a dar, pero son muy importantes como receptores sensoriales y se llaman canales TRP o Transient Receptor Potential Channels. Son esenciales, por ejemplo, para el control de la temperatura corporal. Son esenciales para la transmisión del dolor también, para sentir frío o calor. Entonces, existe una multiplicidad de los mismos asociadas a una enorme variedad de funciones y se denominan canales TRP. En general, pueden dejar pasar sodio o potasio. Fíjense que acá en rosado tenemos prácticamente primos hermanos que se conocen como canales CNG o Cyclic Nucleotide Gated Channels y canales HCN. Los canales HCN son bastante relevantes porque son los que dan la propiedad, confieren la propiedad de automatismo, por ejemplo, en el nodo sinusal, como van a ver en el curso de CBCC2. Son también canales permeables a cationes. Y fíjense que los otros canales que les hemos hablado, fíjense cómo si comparamos otros canales catiónicos de corrientes entrantes, esta es la diversidad de los canales de calcio y como pueden ver es mayor que la de los canales de sodio. Es decir que los canales de calcio son más antiguos que los canales de sodio y los de potasio aún más antiguos, son los primeros prácticamente en aparecer. Y cada uno de estos puntos finales representa básicamente una proteína diferente, una isoforma de cada canal diferente. Entonces, cuando vamos a ver cómo son los canales y cómo puede haberse producido la evolución al respecto, bueno, hay canales que tienen lo que sería el equivalente en un canal de 6 segmentos a los segmentos S5 y S6 y tienen solamente 2 segmentos transmembrana y se les dice 2TM. Cuando miran por arriba son tetrámeros, cada uno de los monómeros del tetrámero está compuesto por 2 segmentos transmembrana y en este sector es el bucle, que es lo que queda mirando hacia adentro del canal. Y como pueden ver, existen varios canales de este tipo. Este, por ejemplo, es sumamente importante, que es el canal de sodio epitelial, es un 2TM.
y existen otros para neuropéptidos, etc. Y acá fíjense que aparece también un canal 2TM, pero que es de potasio y dice IR. Este es el rectificador entrante, Inward Rectifier de potasio, que tiene enorme cantidad de isoformas y es el responsable del potencial de reposo en un gran número de células. Pero las variaciones alrededor del potasio, del potencial de reposo, se da porque se generaron canales donde se generó básicamente un dímero solamente, ¿ven? En lugar de ser un tetrámero, ahora cada canal se compone básicamente de estos unidos en dos. Entonces es un dímero. En total vendrían a ser como que fuesen 4, pero en realidad hay 2 unidos y estos canales que se llaman 4TM, porque son 4 segmentos transmembrana los que tiene, son por ejemplo TWIC, TREC, TOC, todos tienen esos nombres y en general están haciendo una regulación muy fina de los valores en cual se encuentra el potencial de reposo. Ahora, lo que ocurrió históricamente es que a este sector de 2TM se le agregaron 4 segmentos más que fueron los que hicieron que estos canales, sobre todo en el segmento 4, pasasen a ser, como pueden ver acá, canales controlados por el voltaje, en inglés Voltage Gated Potassium Channel. Y pueden ver que el S4 se marca como más rojito porque queda cargado de cargas positivas y es el famoso sensor de voltaje del cual les hablábamos. Entonces ven que hay 6 segmentos transmembrana por cada monómero y cada uno de estos es un monómero de 6 segmentos transmembrana y el poro siempre está quedando entre lo que sería el segmento 5 y el segmento 6 y confronta el interior del canal y por ahí es donde pasa el ion por el cual es permeable. Ahora, en la parte evolutiva de todo esto, lo que ocurrió es de que es 6TM, ocurrió un fenómeno que se llama de duplicación en tándem con cambio del filtro de selectividad y se formaron, básicamente se unieron 4 de estos para formar una especie de supercanal. El primero que se formó de esos supercanales con 4 repeticiones de este es el canal de calcio. Y luego entonces existieron mutaciones a ese nivel y se forma el canal de sodio. O sea que tanto el canal de calcio como el canal de sodio tienen 4 repeticiones de lo que sería equivalente al canal de potasio. Entonces por eso se muestran de distintos colores acá. Todo este sector que ustedes ven acá de los canales iónicos es lo que se denomina la superfamilia del S4. Dado que en general todos cuando tienen un segmento 4, ese segmento 4 está cargado positivamente. Ahora fíjense que hay otros canales iónicos, estos que están acá por ejemplo, son los que van a dar lugar a muchos de los canales controlados por ligando y fíjense que ya van a formar muchos de ellos pentámeros. Ven que hay 5 alrededor de un poro central. Estos que están acá tienen 12 segmentos transmembrana y son canales aniónicos, canales de cloruro, y es interesante que cada mitad de estos 12 forma, digamos, un canal y se le dice escopeta de doble barril a veces. Fíjense que hay también otros que esto más o menos les hemos dado ya durante las clases de transporte. Existen canales de 6 segmentos transmembrana donde quedan básicamente en cada subunidad la capacidad de permear agua y esos son las famosas aquaporinas, lo cual valió un premio Nobel
de Medicina, otorgado a principios de los años 2000. Las investigaciones se hicieron desde los años 80 hasta fines de los 90. Y luego tienen otros canales como pueden ser las conexinas, que son nada más y nada menos que las uniones gap. Y fíjense que si lo miran de arriba, ahora son hexámeros. Entonces, el poro es cada vez más grande y entonces es cada vez menos selectivo en la medida que voy desde acá hasta las conexinas. Ya las conexinas dejan pasar muchas cosas distintas. Y luego tienen canales intracelulares, como pueden ser el receptor de IP3 o el receptor de radianodina, que los vamos a estudiar en detalle cuando veamos la parte de músculo, pero que van a ser centrales también en todos los fenómenos de transmisión sináptica. En la clase de ahora, lo que vamos a ver, porque tienen importancia central en el potencial de acción, y estamos encarando el curso por excitabilidad, es lo que está enmarcado en rojo, que constituye la superfamilia de los canales controlados por voltaje. Y esto es para que vean una micrografía electrónica tomada en el año 92, donde se ve perfectamente que son tetrámeros. Es increíble cómo se puede ver lo que está acá esquematizado, ¿sí? Entonces, una clasificación genético-molecular de los canales iónicos con una perspectiva evolutiva es que de los 2 TM, ven, acá tienen 2 TM, se van a formar estos 4 TM y cuando se le agregan estos 4 segmentos se forman los 6 TM, porque son segmentos transmembrana 6. Fíjense como el 4, contando desde acá, 1, 2, 3, 4, está cargado positivamente, es el sensor de voltaje y da lugar a una gran diversidad de canales con distintos genes. Y fíjense que como por duplicación en tándem de este que está acá y cambio de la selectividad, se generan primero los canales de calcio y luego se van a generar los canales de sodio. Entonces, veamos primero los canales de sodio y como les decía, son moléculas muy grandes. Tienen un extremo N-terminal y un extremo C-terminal y van a tener alrededor de 2000 aminoácidos repartidos en 4 repeticiones. Cada repetición es parecida a lo que sería un monómero de potasio, lo único que acá esto está formando un poro selectivo al sodio. Ven que en el S4 está cargado positivamente. Entonces, esto es el canal de sodio y generalmente los canales, prácticamente todos, tienen una subunidad principal en donde residen el gating y la selectividad, pero hay también subunidades auxiliares del canal que importan para el tráfico de canal hacia la membrana e importan también para la regulación y conexión con el citoesqueleto y también con la matriz extracelular. Así que los canales iónicos generalmente tienen subunidades principales y auxiliares. Si vamos a ver esta subunidad principal, vemos que hay una cantidad de variantes en los distintos cromosomas del genoma humano, donde se encuentran los mismos, y acá sería cómo se pliega todo este sector y deja un sector central por donde va a pasar el sodio, y estos todos van a estar enfrentándose, es lo que está en negro acá, y por ahí va a pasar el sodio a ese nivel. Entonces, este sería el esquema que tienen. Acá tienen el sensor de voltaje. Esto básicamente se va a mover de acuerdo al voltaje de la membrana y cambia la compuerta de apertura o cierre. Y fíjense también que existe lo que se llaman bucles intracelulares uniendo cada una de estas repeticiones. Esto es una cosa que va a estar en común con el canal de calcio. Acá tienen los bucles intracelulares, ¿ven? Hay un bucle que une la repetición 1 con la 2 o el dominio 1 con el dominio 2.
el bucle que une repetición 2 con repetición 3 o dominio 2 con dominio 3 y así sucesivamente. Y fíjense que al hablar de esos bucles, el bucle que une la repetición 3 con la repetición 4, por una serie de experimentos hechos en los años 90, se determinó que es lo que determina la inactivación rápida del canal de sodio. Acá tienen todos los elementos que básicamente postularon que debían existir, aunque luego se vio con ciertas diferencias, pero sí existen, Hawking y Hashley ya en el año 52. Entonces, se hicieron en los 90, una vez que se pudieron clonar los canales iónicos y se supo la secuencia nucleotídica, se los pudo expresar. Es decir, uno agarra una línea celular o agarra un ovocito y le inyecta ya sea RNA o DNA, ácido desoxirribonucleico o ácido ribonucleico, y expresa el canal en una célula que no lo tiene y luego registra las corrientes y puede hacer mutaciones y ver qué ocurre. Entonces, ese tipo de estudio se llama correlación de estructura-función. Entonces, nosotros, una de las cosas que se pudo ver es a qué se debe esta caída rápida de la corriente de sodio en que queda trancado el canal, que se denomina inactivación en el canal de sodio. Y el laboratorio de Catterall en Estados Unidos lo que vio es que tiene que ver con isoleucina, fenilalanina y metionina que están en el bucle entre el 3 y el 4. Entonces, acá el canal está abierto, pero cuando se depolariza mucho tiempo, la fenilalanina se mete hacia adentro del poro del canal y lo ocluye y queda trancado o inactivado. ¿Cómo podemos comprobar que esto es cierto? Porque si mutan la fenilalanina en la posición 1489 del canal por glutamina, fíjense qué ocurre. Estas corrientes, ¿inactivan o no? No inactivan, ven que llega un momento y luego, a pesar de seguir el pulso, siguen las corrientes muy campantes, pierden la inactivación, indicando que esta fenilalanina es central para ocluir el poro del canal. Se obtuvieron estructuras tridimensionales y esto es básicamente el pedacito este que va a ocluir el interior del canal de sodio. O sea que tenemos hasta la estructura tridimensional por la cual ocurre el mecanismo de inactivación del canal de sodio. La selectividad del canal de sodio, como dijimos, se va a deber no solo al grado de hidratación, sino que también al tamaño. Entonces, fíjense que, por ejemplo, por el canal de sodio no va a poder pasar potasio. Y eso es porque el tubo por el cual el filtro de selectividad del canal de sodio puede acomodar bien el sodio con el agua, pero fíjense cómo ya no puede acomodar porque es más grande el potasio con el agua y entonces básicamente no puede pasar el potasio con el agua. El litio, sin embargo, sí puede pasar por el canal de sodio, ¿ven? Y existen otros iones como hidracina, la hidroxilamina, que también pueden permear por el canal de sodio. Los canales de potasio, acá vamos a hablar brevemente de los 6 TM, o sea que tienen 6 segmentos transmembrana, y van a ser tetrámeros de los mismos, a diferencia del canal de sodio o el de calcio, donde está todo unido, ¿ven? En los canales de potasio hay un extremo N terminal y un extremo C terminal, pero cada uno de estos lugares es independiente del otro, no hay repeticiones que se unan, sino que son todos independientes y de nuevo el sector entre segmentos 5 y 6 queda hacia el interior y va a permitir la permeación del potasio. Entonces, esta es la representación de un 6TM, que serían los canales de
potasio controlados por voltaje. Acá está el poro del canal de uno solo de esos canales de potasio. Fíjense que el precursor de todo esto viene a ser los canales 2TM, que tienen un poro, o sea, dos segmentos transmembrana, y estos son básicamente los inward rectifiers o rectificadores entrantes. A fines de los años 90 se intentaba procurar la cristalización de los canales para obtener una idea de cuál era la estructura tridimensional de todas estas moléculas. Y un médico que es también biofísico americano, que también tuvo un premio Nobel por hacer esto a principios de los 2000, llamado Roderick McKinnon, lo que hizo fue cristalizar un canal de potasio muy parecido al rectificador entrante de los seres humanos que se encuentran en las bacterias llamadas Streptomyces lividans. Entonces se puede ver la estructura 3D y se puede ver cómo permean en verde los iones de potasio. Y acá tienen el modelo interpretativo que se saca de la estructura de difracción de rayos X, donde pueden ver el filtro de selectividad que tiene glicina con GYG, básicamente es el filtro de selectividad que tiene acá. Y acá hay un vestíbulo acuoso. Y cuando uno ve esto bastante ampliado, en verde están los iones de potasio, se ve que hay una ocupación simultánea de varios iones de potasio a la vez. Es decir, que es un modelo como de hopping barriers o barreras saltantes, y están pasando como saltando los iones, y hay ocupación de varios iones a la vez por este filtro de selectividad que tiene varios lugares de unión, y acá hay un amplio vestíbulo acuoso y acá se va a producir la corriente saliente del potasio. Uno puede básicamente tener, a ver si puede salir ahora, modelos moleculares para explicar todo esto. Entonces veamos un modelo molecular, por ejemplo, para un canal. Acá tienen el modelo, pueden ver cómo lo podemos manejar al canal al respecto. Acá pueden ver, si acá estaría la membrana, pueden ver el sector intracelular y el sector extracelular, y podemos ver al canal desde el sector extracelular y cómo queda el poro para que pase el potasio. Esto sería vista lateral, y si nosotros hacemos así, vemos cómo vería un ion potasio que está dentro de la célula para salir. Como ven, tiene una estructura que es como de una carpa de indio invertida, por eso se le dice modelo de TIPI invertido. Uno puede mostrarlo con distintas formas a esto, ¿ven? Puedo verlo como hélices, ahí pueden ver las alfa hélices, y así uno puede jugar un poco con estos modelos tridimensionales. Entonces, hay selectividad y una alta velocidad de conducción, y eso tiene que ver con el tema de que hay un vestíbulo acuoso donde se concentra bastante el agua con los iones y salen por el filtro de selectividad. Y esto se mantiene y atrae básicamente a los iones de potasio porque hay sectores de las alfa hélices que tienen cargas negativas que facilitan que se acumulen los iones a dicho nivel. En la selectividad del canal de potasio, como pueden ver, básicamente lo que importa es el hecho del grado de hidratación, como ya hablamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tienen la energía para perder el agua y esta es la energía para volver a hidratarse, y pueden ver que para el caso del potasio, por el canal de potasio, no hay mucha diferencia.
Pero si yo traigo el sodio, la energía para desolvatar, quitarle el agua al sodio es muy grande. En cambio, la energía para volver a poner el agua es poca, por lo cual el fenómeno ya no tiene tanta chance de poder ocurrir espontáneamente porque los procesos energéticos son diferentes. Y eso hace que el canal de potasio sea selectivo al potasio y no al sodio. Lo otro que vemos es que hay permeación en Hoping barriers, o sea, barreras saltantes, y prácticamente en fila única, tal cual predijeron Hawking y Keynes en el año 55 y se viene a corroborar por los experimentos de cristales de McKinnon en el año 98, por el cual le valió el premio Nobel. Se dice, la leyenda cuenta, que sacó los cristales justo alrededor de las 12 de la noche del 24 de diciembre. O sea que su Navidad la pasó en el laboratorio porque hacía años que estaba buscando lograr los cristales del canal de potasio. Entonces, fíjense lo que ocurre con el canal de potasio. Acá está cerrado y cuando se abre, básicamente se abrió este sector interno. Pueden ver acá cuando se abre, es como que hay una especie de diafragma que, imaginen como para pasar la luz en un microscopio, acá está cerrado y acá está abierto. En este caso puede pasar el potasio. Y eso lo pueden ver también en verde, cerrado, y en rojo, el abierto. Esta sería la estructura 3D del gating de cerrado abierto del canal de potasio. Les quiero mostrar una cosita que es cómo una vez que uno logra los modelos de cristalización, puede hacer luego modelos más sofisticados de canales, como el que ven acá. Y en este caso, fíjense que es un modelo atómico molecular y lo que ves, esto no es un canal iónico, sino que un canal de agua. Obviamente, esto que están viendo acá, como que demora bastante, en la realidad son unos pocos femtosegundos, o sea, 10 a la menos 15 segundos, y acá pueden ver cómo va pasando una molécula de agua de un extremo a otro de ese canal. Obviamente que esto es extremadamente rápido, pero acá lo pueden ver lentamente para que tengan cierta idea. Bueno, volvamos entonces a lo que estábamos y vamos a terminar con los canales de calcio. Fíjense que los canales de calcio, como los canales de sodio, tienen 4 dominios o repeticiones unidas por bucles intracelulares y extremos N-terminal y C-terminal intracelulares. El extremo C-terminal en particular es muy interesante en el canal de calcio porque hay sitios de unión a una gran cantidad de cosas que tienen que ver con el citoesqueleto y con la misma modulación del canal de calcio. Fíjense que hay varias subunidades auxiliares, estas se conocen como beta, que se une entre la repetición 1 y 2 y tiene una función de chaperón, es decir, que sirve para anclar la subunidad principal alfa 1 en la membrana, y después están alfa 2 delta, que es otra subunidad auxiliar, y la subunidad gamma, que a veces está presente y a veces no. Entonces, de acuerdo a las características de la subunidad principal, que es donde residen el gating y la selectividad para el calcio, uno tiene distintos tipos de canales de calcio, ¿ven? Entonces, la nomenclatura es que los canales de calcio L van del 1 al 4, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. ¿Qué quiere decir L? Quiere decir long lasting apertures. Son canales de calcio que una vez que se abren pasan mucho tiempo abiertos.
y son los más comunes de todos. Se encuentran en el músculo esquelético a nivel de los túbulos T, se encuentran en los miocitos cardíacos, en el músculo liso, en las células endocrinas, en los cuerpos neuronales, en las dendritas proximales. Los canales de calcio L1.3 se encuentran en general en el sistema endocrino, en los cuerpos neuronales y dendritas, y en algunos miocitos auriculares cardíacos y células marcapaso, y también en células cocleares. En cambio, el canal L1.4 se encuentra a nivel sobre todo de la retina, sirve para la visión sobre todo. Después tenemos los canales de potasio 2.1, 2.2 y 2.3, que en general son canales de calcio presinápticos y se llaman PQ, N o R, como pueden ver. Y están en las terminales nerviosas y sirven ¿para qué? Para poder fusionar las vesículas que tienen neurotransmisor con la membrana y liberar el neurotransmisor al medio desde la terminal presináptica. Ocurre que cuando llega el potencial de acción a la terminal presináptica, facilita que se activan estos canales y se fusionen con esa terminal presináptica y se libere el neurotransmisor al medio. El calcio es central para la fusión de las membranas. Y fíjense que hay, por último, otros canales que se llaman canales T, y T quiere decir porque es transient aperture. Acá esto ya está viejo, hay más canales T. Y se activan a potenciales bastante negativos y se inactivan muy rápidamente, a diferencia de los L que se inactivan lentamente. Y están en neuronas y también están en algunas células cardíacas. Ahora, de los 3 tipos de canales que vimos, puede haber mutaciones espontáneas que se pueden transmitir de manera autosómica dominante o recesiva, de acuerdo a los patrones genéticos que ustedes ya vieron con los compañeros de genética, y eso se llaman canalopatías hereditarias, y existen varias, y se han identificado las mutaciones que ocurren y se transmiten de familia en familia, a nivel del canal de calcio, a nivel del canal de sodio, canal de potasio y de cloruro. De las más frecuentes que se encuentran en general en la práctica médica son las miotonías por mutaciones del canal de cloruro. Cada día se descubren más. Fíjense que hoy día esto es la lista que había a fines de los años 90. Esta lista hoy es enorme y hay una cantidad de enfermedades que son canalopatías. Y fíjense cómo pueden estar ligadas a la generación de epilepsias, a paramiotonia congénita, por ejemplo, a fenómenos miotónicos, o sea que básicamente no puede relajar el músculo. Puede ocurrir que hay trastornos de la conducción y trastornos de la generación del potencial de acción cardíaco, una cantidad de enfermedades diferentes a todo nivel que van desde el corazón hasta la secreción de insulina y a la excitabilidad neuronal. Hay veces que no hay mutaciones y simplemente basta con tener lo que se denomina un polimorfismo, es decir, que ciertos cambios de aminoácidos en los canales hacen que sea más propensa la persona a tener cierto tipo de patología. Y dado que todo esto tiene que ver con señales eléctricas, lo último que se está haciendo es básicamente, por ejemplo, generar placas y cultivos de neuronas sobre circuitos e intentar cazar toda la electrónica con los circuitos de neuronas que se pueden generar a dicho nivel, originando básicamente todo el tema de los cyborgs y todo ese tipo de situaciones.
esto cada día se vuelve más real e inclusive se pueden generar con la luz patrones de activación o deactivación de los canales asociados al respecto. Bueno, y entonces queda despedirnos y nos veremos el año que viene.